¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo después de experimentar una gran victoria, una bendición inesperada, una oportunidad única, te encuentras luchando contra la duda, el miedo, la ansiedad o la tentación? ¿Has notado cómo, paradójicamente, los momentos de mayor alegría y prosperidad suelen ser seguidos por pruebas difíciles y desafíos inesperados? Y si te dijera que existe un lado oscuro en tus bendiciones, una sombra que acecha detrás de cada logro, un peligro oculto que amenaza con robarte la paz, la alegría y la conexión con Dios? Y si te dijera que el enemigo, al ver tu prosperidad, intensifica sus ataques, sembrando la discordia, la envidia, el orgullo y la autosuficiencia en tu corazón. En este video, el Espíritu Santo te revelará la verdad detrás de esta aparente contradicción, mostrándote cómo mantenerte alerta y proteger tus bendiciones de las fuerzas del mal. Sentirás una mezcla de asombro y temor al descubrir que incluso las cosas buenas pueden ser corrompidas por el enemigo. Pero también experimentarás una profunda gratitud al saber que Dios te ha dado las herramientas necesarias para vencer y para mantenerte firme en la fe. Porque hoy el Señor te revelará el lado oscuro de tus bendiciones, permitiéndote protegerlas, disfrutarlas y usarlas para glorificar su nombre. ¿Alguna vez te has sentido culpable por ser bendecido? ¿Has pensado que no mereces todo lo que tienes? ¿Has temido perder tus logros y volver a la situación de carencia o sufrimiento del pasado? Permíteme decirte algo. El enemigo quiere robarte la alegría de tus bendiciones, sembrando la duda, el miedo y la inseguridad en tu corazón. Él quiere convencerte de que no eres digno de la gracia de Dios y de que tus logros son solo cuestión de suerte o de casualidad. A lo largo de este video, desentrañaremos las estrategias del enemigo para robarte la paz, la alegría y la gratitud que provienen de tus bendiciones. Exploraremos cómo el orgullo, la autosuficiencia, la codicia, la envidia y la falta de mayordomía pueden abrir puertas al enemigo y permitirle corromper tus logros. Descubriremos cómo mantener la humildad, la gratitud, la generosidad y la dependencia de Dios en medio de la prosperidad. Aprenderemos a usar nuestras bendiciones para bendecir a otros y para extender el reino de Dios en la tierra. Responderemos a preguntas que quizás nunca te has atrevido a formular, preguntas que te llevarán a una comprensión más profunda de la naturaleza de las bendiciones y de cómo protegerlas de las fuerzas del mal. En los próximos minutos aprenderás a reconocer las señales de alerta, a discernir entre la verdadera prosperidad y la falsa abundancia y a mantener tu corazón enfocado en Dios en medio de la abundancia. Descubrirás que no estás solo en esta batalla, que Dios está contigo, dándote la sabiduría y la fortaleza necesarias para vencer. Este video transformará tu perspectiva, te dará valentía y te mostrará cómo mantenerte alerta y proteger tus bendiciones de las fuerzas del mal. Quiero que sepas que hay una verdad oculta sobre el lado oscuro de tus bendiciones, un secreto que solo descubrirás si ves este video hasta el final. Deja por completo lo que estás haciendo y presta atención. El Señor está a punto de hablarte al corazón y de revelarte cómo proteger tus bendiciones y vivir una vida plena y victoriosa en Cristo Jesús. Pero antes de comenzar este estudio bíblico, te invito a comentar una frase que conecte directamente con el tema de hoy: gratitud y alerta constante. Quiero que escribas esta frase en los comentarios como una señal de tu compromiso con tu fe y de tu disposición a recibir la revelación que te espera en este video. Y ahora te invito a darle me gusta a este video.
Al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo, difundiendo así la palabra de Dios y llevando esperanza a aquellos que se sienten abrumados por el lado oscuro de sus bendiciones. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe. Gracias por tu compromiso y por tu deseo de compartir este mensaje con el mundo. Tu acción de suscribirte y darle me gusta a este video no es solo un acto simbólico, sino una forma poderosa de declarar tu fe y de unirte a la batalla contra las fuerzas del mal. Recuerda que muchos de nosotros usamos este contenido como apoyo espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cerca o un líder espiritual que los guíe. Por eso, tu participación es tan importante. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición aún mayor en tu vida. No te pierdas ni un segundo de este estudio. Ahora sí, comencemos este viaje juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en cada paso del camino. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. Consideremos la historia del rey David y su pecado con Betsabé, 2 Samuel 11:12. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey victorioso y ungido, experimentó una gran bendición en su vida. Sin embargo, en medio de su prosperidad, bajó la guardia y cayó en pecado, demostrando que incluso las personas más espirituales y bendecidas pueden ser vulnerables al lado oscuro de sus bendiciones. David estaba en la cúspide de su poder y de su gloria. Había vencido a sus enemigos, había establecido su reino y había recibido la promesa de Dios de que su descendencia reinaría para siempre. Sin embargo, en lugar de estar en el campo de batalla liderando a su ejército, David se quedó en Jerusalén disfrutando de los placeres y de la comodidad de su palacio. Una tarde, mientras caminaba por la azotea de su palacio, vio a una mujer muy hermosa bañándose. David sintió deseo por ella y preguntó quién era. Le informaron que era Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de sus valientes guerreros. En lugar de resistir la tentación, David envió mensajeros para que trajeran a Betsabé a su palacio. Él se acostó con ella y ella quedó embarazada. David intentó encubrir su pecado, llamando a Urías del frente de batalla con la esperanza de que se acostara con su esposa y pensara que el hijo era suyo. Pero Urías, siendo un hombre íntegro y leal a sus compañeros de guerra, se negó a entrar en su casa mientras sus compañeros estuvieran en el campo de batalla. Desesperado, David planeó la muerte de Urías, enviándolo de vuelta al frente de batalla con una carta para Joab, el comandante del ejército, ordenándole que lo pusiera en la parte más peligrosa de la batalla para que muriera. Joab cumplió las órdenes de David, y Urías murió en la batalla. Después de que Betsabé guardó luto por su esposo, David la tomó como su esposa, y ella le dio un hijo. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. El Señor envió al profeta Natán a confrontar a David con su pecado. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David se enfureció y dijo: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Entonces Natán le dijo: «Tú eres aquel hombre». Natán confrontó a David con su pecado de adulterio y de asesinato y le anunció el juicio de Dios sobre su casa. David reconoció su pecado y se arrepintió. Él clamó a Dios por misericordia y perdón. Dios perdonó a David, pero las consecuencias de su pecado fueron devastadoras. El hijo que Betsabé le dio murió, y la espada nunca se apartó de su casa. La historia de David nos enseña que incluso las personas más bendecidas pueden caer en pecados si bajan la guardia y se dejan llevar por la tentación. Nos muestra que el pecado tiene consecuencias devastadoras, tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean.
Nos recuerda que necesitamos mantenernos humildes, vigilantes y dependientes de Dios en todo momento, especialmente en medio de la prosperidad y del éxito. ¿Estás dispuesto a aprender de los errores de David y a mantenerte alerta para no caer en el lado oscuro de tus bendiciones? ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Dios, a reconocer tus pecados y a buscar su perdón y su dirección en tu vida? Comenta ahora: humildad y vigilancia constante. Declara que estás dispuesto a mantener la humildad y la vigilancia en tu vida, para no caer en el pecado y para proteger tus bendiciones de las fuerzas del mal. Analicemos la parábola del sembrador, relatada por Jesús en Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-20 y Lucas 8:4-15. Esta parábola nos revela cómo las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas pueden ahogar la palabra de Dios en nuestros corazones, impidiéndonos dar fruto y disfrutar plenamente de las bendiciones que Dios nos ha dado. Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que subió a una barca y se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Entonces les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no tenían mucha tierra. Brotaron pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y se secaron, porque no tenían raíz. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras semillas cayeron en buen terreno y dieron fruto, algunas 100, otras 60 y otras 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tiene oídos, que oiga. Los discípulos le preguntaron a Jesús por qué hablaba a la gente por parábolas. Él les respondió: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús explicó la parábola a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta parábola nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla que es sembrada en nuestros corazones. Sin embargo, no toda la semilla produce fruto. La semilla que cae junto al camino es arrebatada por el enemigo, que impide que la palabra eche raíz en nuestro corazón. La semilla que cae en terreno pedregoso brota pronto, pero se seca al venir la aflicción o la persecución.
La semilla que cae entre espinos es ahogada por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Solo la semilla que cae en buena tierra produce fruto abundante. Esta parábola nos advierte sobre el peligro de permitir que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios en nuestros corazones. Nos recuerda que necesitamos cultivar un corazón receptivo a la palabra de Dios, un corazón que esté dispuesto a renunciar a las cosas del mundo y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Estás dispuesto a examinar tu corazón y a eliminar todo lo que impide que la palabra de Dios produzca fruto abundante en tu vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a las preocupaciones del mundo y al engaño de las riquezas para buscar primero el reino de Dios y su justicia? Comenta ahora: corazón receptivo y fruto abundante. Declara que estás dispuesto a cultivar un corazón receptivo a la palabra de Dios y a renunciar a todo lo que impide que produzcas fruto abundante en tu vida. Observemos la historia de la iglesia en Laodicea, descrita en Apocalipsis 3, 14, 22. Esta iglesia, que se creía rica y próspera, recibió una dura reprimenda de Jesús por su tibieza espiritual y su ceguera ante su verdadera condición. La historia de la Odisea nos advierte sobre el peligro de la complacencia y la autosuficiencia que pueden surgir en medio de la abundancia, y cómo estas actitudes pueden cegarnos ante nuestra necesidad de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús confronta a la iglesia de la Odisea por su tibieza espiritual. Él les dice que preferiría que fueran fríos o calientes, pero que su tibieza lo repugna. La iglesia de la Odisea se creía rica y próspera y pensaba que no necesitaba nada. Sin embargo, Jesús les revela su verdadera condición. Eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Estaban tan enfocados en sus riquezas materiales que habían descuidado su relación con Dios y su necesidad de su gracia y de su poder. Jesús les aconseja que compren de él oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para sus ojos. El oro refinado en fuego representa la verdadera riqueza espiritual, la que proviene de Dios. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo, la que nos cubre y nos hace aceptables delante de Dios. El colirio para los ojos representa el discernimiento espiritual, la capacidad de ver la verdad y de comprender la voluntad de Dios. Jesús les dice que Él reprende y castiga a todos los que ama, y les exhorta a ser celosos y a arrepentirse. Él está a la puerta y llama, esperando que alguien le abra y le invite a entrar. Él promete cenar con aquellos que le abran la puerta, compartiendo su intimidad y su amor con ellos.
A aquellos que venzan, Él les dará el privilegio de sentarse con Él en su trono, así como Él venció y se sentó con su Padre en su trono. La historia de la iglesia de la Odisea nos enseña que la prosperidad material no es una señal de la aprobación de Dios, y que de hecho puede ser una trampa que nos ciegue ante nuestra verdadera necesidad de Él. Nos recuerda que necesitamos mantenernos humildes, vigilantes y dependientes de Dios en todo momento, y que necesitamos buscar primero el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. ¿Estás dispuesto a examinar tu corazón y a asegurarte de que no estás cayendo en la complacencia y la autosuficiencia que caracterizaron a la iglesia de la Odisea? ¿Estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón a Jesús y a permitirle que transforme tu vida y te guíe por el camino de la verdadera prosperidad? Comenta ahora: humildad, arrepentimiento y visión divina. Declara que estás dispuesto a mantener la humildad, a arrepentirte de tus pecados y a buscar la visión divina para no ser engañado por el lado oscuro de tus bendiciones. Consideremos el ejemplo de Salomón, el rey más sabio y próspero de Israel. Primero Reyes 3:11. Salomón recibió grandes bendiciones de Dios: sabiduría, riqueza, poder y fama. Sin embargo, su corazón se desvió de Dios debido a su amor por las mujeres extranjeras y a la idolatría, mostrando cómo las bendiciones pueden convertirse en una trampa si no se manejan con sabiduría y fidelidad. Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas, honra y una larga vida si guardaba sus mandamientos. Salomón construyó el Templo de Jerusalén, una obra magnífica que glorificó a Dios y que atrajo a personas de todas las naciones a conocer al Dios de Israel. Su sabiduría era tan grande que reyes y reinas venían de lejos para escucharle. Su reino era próspero y pacífico, y su fama se extendió por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todas estas bendiciones, el corazón de Salomón se desvió de Dios. Primero Reyes 11:1-8 nos dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, de las naciones que el Señor había prohibido a los israelitas. Estas mujeres lo sedujeron para que adorara a sus dioses, y Salomón construyó altares para Astoret, la diosa de los sidonios, para Quemos, el dios de Moab, y para Milcom, el dios de los amonitas. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que él se le había aparecido 2 veces y le había advertido sobre la idolatría. El Señor le dijo a Salomón que por causa de su pecado, él rasgaría el reino de sus manos y se lo daría a uno de sus siervos. Sin embargo, por causa de David, su padre, no lo haría en sus días, sino en los días de su hijo. La historia de Salomón nos enseña que las bendiciones de Dios pueden ser una trampa si no se manejan con sabiduría y fidelidad. Nos muestra que el éxito y la prosperidad pueden llevarnos a la complacencia, al orgullo y a la idolatría si no mantenemos nuestro corazón enfocado en Dios y en sus mandamientos. Nos recuerda que necesitamos ser cuidadosos con las influencias que permitimos en nuestra vida, especialmente en nuestras relaciones personales, y que necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar lo que cueste. ¿Estás dispuesto a aprender de los errores de Salomón y a mantener tu corazón enfocado en Dios, sin importar cuán grande sea tu éxito o cuán abundantes sean tus bendiciones? ¿Estás dispuesto a ser cuidadoso con las influencias que permites en tu vida y a mantenerte firme en tu fe, sin importar lo que cueste? Comenta ahora: fidelidad en la prosperidad. Declara que estás dispuesto a mantenerte fiel a Dios en medio de la prosperidad y a no permitir que las bendiciones te desvíen del camino de la verdad y de la justicia.